Hora de aclarar algunas noticias, o desmentirlas. Hola gente, hace unos pocos días salió en algunas noticias, de hecho en varios noticieros, de que el núcleo de la Tierra se había detenido. Los titulares de esos noticiarios tendían a ser, digamos que rayando en lo amarillista. En varios hablaban de el núcleo de la Tierra se ha detenido según estudio. Les contaremos aquí las consecuencias. Cosas como esa. Y cuando lo indican de esa forma, con consecuencias, le dan una connotación que se entiende como grave. Vamos a decir que provocan pánico sin necesidad. Como les digo a mis estudiantes, el título es importante. Ya han aparecido a la fecha videos de algunos divulgadores científicos comentando dicha noticia al respecto y llamando a mantener la calma. También encontré un medio de noticias a nivel nacional que invitó al geógrafo Marcelo Lagos a que explicara de qué se trataban estos titulares y que llamara a la calma de la población en caso de que hubiera provocado una preocupación innecesaria. Ahora me sumo a estos medios, aclarando algunos conceptos y mostrando también a través de algún experimento qué se debe entender por la rotación del núcleo más rápida que la Tierra, que el núcleo se va en sentido contrario, que se detiene y un largo etcétera. Todo esto y más a continuación. En muchos medios en la web apareció casi simultáneamente de que el núcleo de la Tierra se había detenido y cuáles podían ser las consecuencias de eso. Estoy muy seguro que mucha gente se recordó con esos titulares esa película de ahí. En algún futuro podría analizar un poco mejor esa película para saber si hay algo científicamente posible ahí. Sin entrar en spoiler, la película trata de que hay científicos que detectan que el núcleo de la Tierra se detiene y obviamente vienen consecuencias apocalípticas. Antes de entrar en detalles sobre esta noticia, hay que recordar un poco de lo que nos enseñaron en el colegio sobre cómo se compone la Tierra hacia el interior. La Tierra se compone de varias capas hacia el interior. Vamos a decir que hay 4 para simplificarlo porque hay textos que pueden mencionar algunas más, incluso zonas de transición. Está la corteza, que es la capa rocosa, está el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. La corteza es la capa rocosa donde están todos los continentes y todo el fondo oceánico. Puede llegar hasta unos 70 kilómetros de profundidad, lo cual es una cosa muy superficial considerando que el radio de la Tierra, o sea, desde el centro mismo hasta la parte, digamos, más exterior, se han estimado unos 6.300 kilómetros. Digamos que esta es una pequeña cascarita. Como dato extra, menciono que la máxima profundidad a la que ha llegado el ser humano son 12 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esos 12 kilómetros de profundidad corresponden a lo que es la cáscara de la cáscara. Así es, no hemos llegado muy profundo que digamos. Siguiendo más hacia adentro, luego tenemos el manto, que corresponde a roca fundida. Es un material viscoso, pero ya comienza a adquirir una consistencia bastante más líquida. Y la capa, la corteza, se encuentra flotando sobre este manto. No se va a hundir, por si acaso. Ese manto tiene una profundidad aproximada de hasta 2.900 kilómetros. Cabe mencionar que en esa capa se producen todos los fenómenos que son responsables del movimiento continental. Así es, de lo que produce el movimiento de las placas con sus consecuentes sismos. La mecánica en cómo se producen estos movimientos sísmicos y cómo el manto está involucrado en esto, lo podré explicar a futuro. Y luego de eso ya tenemos lo que es el núcleo externo y dentro el núcleo interno. El núcleo externo está principalmente formado por una combinación de hierro y níquel. Por la gran temperatura que existe ahí, esto está en estado líquido. El núcleo interno también tiene la misma composición, pero la presión que tiene es tan grande que adquiere una conformación sólida. El núcleo externo llega a una profundidad de casi 5.000 kilómetros, mientras que el núcleo interno, ese llega a lo profundo del planeta, 6.378 kilómetros, dependiendo de la fuente que se consulte. En otras palabras, el radio de este núcleo sería aproximadamente de 1.200 kilómetros.
Cuando coloco las distancias de esa forma es un tanto difícil colocarlo en perspectiva, pero esto les dará una mejor idea. Si el radio de la Tierra, eso quiere decir desde el punto central, desde el centro mismo de la Tierra hasta la parte más externa, son 6.300 kilómetros aproximadamente, Chile continental tiene aproximadamente 4.300 kilómetros de largo. O sea, con lo largo que es este país, no alcanzaría a cubrir la distancia desde ese centro de la Tierra hasta la parte más externa. El núcleo interno tiene un radio estimado de 1.200 kilómetros. La distancia que hay entre Santiago y Antofagasta aparece de 1.336 kilómetros aproximadamente. O sea, recorrer la mitad del núcleo nos tomaría poco menos que la distancia que existe entre Santiago y Antofagasta. Eso voy. Entonces, con eso les quiero dar las dimensiones, qué tan grande es realmente el núcleo. Por supuesto, lo que conocemos del interior del planeta no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Por lo tanto, nos tenemos que basar en modelos para tener una idea de lo que está pasando allá abajo. Hay que recordar que un modelo en ciencia es un constructo imaginario que está basado, obviamente, en datos experimentales. Por supuesto, todo eso depende de la interpretación que también se le dé a esos datos. Estos modelos sirven para entender cosas que nosotros no podemos ver directamente, pero sí podemos medir de alguna forma, aunque sea una forma limitada. Y con esos datos limitados, al interpretarlos correctamente, se puede construir algo, se puede visualizar un fenómeno, darle una representación adecuada para entender mejor qué es lo que pasa. Hace algún tiempo, bastante tiempo, hice un video hablando de lo que son los modelos en ciencia, para qué se utilizan. El enlace para ese video se los dejo en la descripción de este video, ahí abajo. En particular, para estudiar lo que está hacia el interior del planeta, se han utilizado mucho las ondas sísmicas y su propagación. Las ondas se propagan de distintas formas según sea el medio que atraviesen. Por lo tanto, si el modelo predice que el núcleo está compuesto de hierro y níquel, las ondas deben propagarse de una forma adecuada, que responda a esa composición. Si la composición fuera distinta, las ondas se propagarían en forma diferente. Las ondas sísmicas registradas por distintos sismógrafos alrededor del mundo y su propagación respectiva consiste con el modelo en el cual el núcleo está conformado por una combinación entre hierro y níquel. Y así también se ha podido determinar qué es lo que debería componer el manto, qué es lo que debería componer el núcleo externo, etc. La propagación de estas ondas sísmicas no solamente nos permite conocer la composición del planeta, sino que también pueden ser utilizadas para determinar si existe un posible movimiento. En este caso, el movimiento del núcleo. Pero como se trata de un modelo, está abierto a debate. O sea, hay parte de la comunidad científica que apoya la superrotación. Esto quiere decir el núcleo que se va moviendo más rápido de lo que se mueve en realidad el planeta. De que la Tierra rota, que gira sobre su eje, eso se sabe. Y no solamente rotación, también tiene otros movimientos de los cuales hablaré en otro video. Hay estudios que, de la forma en que lo interpretan los científicos que lo realizan, les permite asegurar de que el núcleo de hecho se está moviendo en relación a la corteza terrestre. Eso es importante aclararlo. Recuerden, el movimiento es relativo. Para decir que algo se mueve, tenemos que colocar un punto fijo. Si por ejemplo, en este caso se está diciendo que el núcleo se mueve, hay que asumir que la corteza es ese punto fijo. Generalmente de donde se está haciendo la observación, a pesar de que la corteza también se está moviendo. Y de hecho el planeta entero se está moviendo. Cuando el titular dice que el núcleo de la Tierra se detuvo, no es que realmente se detuvo, sino que se determinó que empezó a rotar básicamente a la misma rapidez con la que rota el planeta. Por lo tanto, si establecimos a priori que la corteza es el punto fijo, todo lo que está adentro y se está moviendo a la misma rapidez está quieto. En términos relativos, no se olviden. En todas las noticias se mencionaba el estudio de dos científicos, Ji Yang y Xiaodong Song. No lo volveré a pronunciar. Cuando busqué el estudio, di con parte del documento que describe lo siguiente. Las observaciones sísmicas revelan que el núcleo interior del planeta oscila con un periodo de aproximadamente 7 décadas. En este mismo estudio se menciona cómo en teoría se mueve el núcleo de la Tierra, que es básicamente por un torque electromagnético. Este video les describe qué es lo que es el torque electromagnético. El enlace lo dejo en la descripción de este video. En este caso se tiene un imán fijo en forma de herradura, cuyas polaridades ahí están indicadas con distinto color. Y cuando a esta bobina se le pasa electricidad, se reorienta.
Esto ocurre porque al pasar una corriente eléctrica se produce un campo magnético que reorienta la bobina. De esa forma las polaridades se alinean de manera que las cargas opuestas se atraen. El mismo estudio indica cómo este torque electromagnético es contrarrestado por el acoplamiento gravitacional que existe entre el núcleo interno y el manto. En otras palabras, mientras uno está acelerando el movimiento, el otro fenómeno lo está desacelerando y existe un balance que evita que el núcleo se acelere demasiado, según lo que indica acá. En el resto del estudio se indican cómo se tomaron las medidas de propagación de ondas sísmicas y cómo los científicos llegaron a la conclusión de que el núcleo se está moviendo y cómo también este mismo movimiento se ha estado deteniendo y en algún momento su movimiento podría invertirse. Quiere decir que esta vez estaría rotando más lento de lo que lo hace la propia corteza, pero rotando de todas formas. Vale la pena destacar que en el mismo estudio se menciona que los datos son limitados. En este estudio se indica incluso que no se ha observado un ciclo completo de las 7 décadas de oscilación propuesta. Por lo tanto, si los datos son limitados, el conocimiento también es limitado y puede haber posibilidad de errores de interpretación. Y por eso el modelo de superrotación es algo que todavía es debatible. En este experimento puse un bol de vidrio simulando lo que es el planeta y la pelotita de Plumavit con el tornillo es lo que va a representar el núcleo. El agua en el interior va a representar lo que es la composición líquida entre el manto y el núcleo externo. Tengan en cuenta, es un modelo bastante limitado, pero les va a dar la idea. Esto es lo que representa el movimiento de rotación desfasado con respecto al núcleo. Ahí el núcleo se está moviendo y la corteza completamente quieta, sin perder de vista que esta en realidad está rotando, pero el núcleo lo puede hacer más rápido. Se ha llegado a describir que incluso representa como si fuera un planeta dentro de otro. No es la Tierra hueca por si acaso. Ahora se muestra cómo la corteza y el núcleo se mueven al unísono. En este punto cualquier observador en la corteza terrestre que pudiera mirar el núcleo diría que el núcleo está completamente quieto. Pero ya sabemos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El núcleo externo, al ir girando, va atrayendo la polaridad contraria del núcleo interno y de esa manera el núcleo interno se está moviendo. En este caso, o en años anteriores, lo estaba haciendo más rápido, ahora lo está haciendo al mismo tiempo que la corteza terrestre y ahora debería ir un poquito más lento. Recuerden que el movimiento es favorecido por el torque electromagnético, pero es contrarrestado por el acoplamiento gravitacional con el manto. Por lo tanto, es un juego entre dos fuerzas. La que gane es la que va a dictaminar en cierta forma cómo se va a mover el núcleo, a qué rapidez. Así que, ¿el cambio del movimiento del núcleo puede tener consecuencias? Sí. ¿Serán tan serias? No, en lo absoluto. Son consecuencias que van a ser imperceptibles. El día sí se puede variar en su duración, es decir, podría acortarse. Pero, ¿qué tanto se va a acortar? Milésimas o tal vez millonésimas de segundo. No se va a notar. ¿Podría afectar el clima? Es posible, pero todavía se requieren estudios para determinar en qué forma lo haría. Y de todas maneras serán fenómenos tan pequeños que probablemente ni siquiera los vamos a sentir. Frente a eso, el actual cambio climático es mucho más notorio. Lección para el futuro. Cuando aparezcan titulares como este que acabamos de ver, lo conveniente es esperar a que la gente que conoce más del tema salga a dar sus comentarios al respecto. En caso de que se lo pregunten, sí, había mencionado en el video anterior que el próximo video iba a relacionarse con lo que es el COVID-19 y cuál es su situación actualmente. Pero entre medio salió esto y sentí que debía dar palabra al respecto. No se preocupen, el video de la actualización del COVID es el siguiente. Si es que no aparece alguna otra cosa de interés entre medio. ¿Quién sabe? ¡Hasta la próxima!